Bueno, seguimos con la tercera parte de la explicación. Ahora sí, arrancamos con cada uno de los 8 elementos que hacen parte del acto comunicativo. En primer lugar, encontramos al emisor o codificador. El emisor o codificador es la persona que comunica un mensaje que luego pasará a ser recogido por el receptor. Recuerden que se le dice codificador porque, como lo veíamos acá, el codificador o la codificación mejor es el proceso de armar el mensaje de manera que el receptor lo entienda. Bien, entonces por eso se le llama al emisor codificador. Luego tenemos por acá el receptor o decodificador. El receptor es la persona que recibe y, ojo, interpreta el mensaje que ha sido dado por el emisor. ¿Por qué se le dice decodificador al receptor? Que ya lo veíamos en la explicación. La decodificación es el proceso de entender e interpretar el mensaje. Entonces, en ese orden de ideas, es importante destacar que el emisor codifica y el receptor decodifica. Vamos con el tercer elemento. El tercer elemento del acto comunicativo es el código. El código se le llama al conjunto de signos y de reglas en los cuales la información que se transmite está cifrada. Por ejemplo, las diferentes lenguas que se hablan en el mundo. El español, el inglés, el francés, alemán, entre otros. Esos son códigos en los cuales se establece el mensaje. Entonces pongámoslo acá en la explicación también. El código hace parte, mejor, el código hace parte de la lengua o idioma en la que se da el mensaje. Entonces, en este caso, para el ejemplo, el código que yo estoy utilizando es el español o castellano, que sería lo más sensato, castellano, porque el español lo hablan en España. Nosotros hablamos castellano. Si esta clase la estuviéramos dando fuéramos ciudadanos americanos, ¿sí? Entonces el código sería el inglés. Si nosotros fuéramos franceses, pues el código está vinculado al idioma de los franceses, entonces el código es el idioma, el francés. Lo mismo, si fuéramos alemanes, pues el código sería el alemán. Si estuviéramos en el oriente, entonces estuviéramos hablando mandarín, ¿sí? Entonces, el código, que quede claro, el código hace parte de la lengua o idioma en la que se da el mensaje. Eso debe quedar claro. Luego tenemos el mensaje. Miren, este ya es el cuarto elemento, el mensaje. El mensaje es la información que contiene el conjunto de signos, es decir, lo que se dice, es el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor, ¿sí? El mensaje es el conjunto de signos que yo he establecido para dar a entender una información. Entonces pongámoslo aquí también para explicar. El mensaje es un paquete de información. Y ese paquete de información está conformado por signos, ¿sí? Letras, números, ¿sí? Gestos, todas las formas de comunicar que nosotros hemos inventado, pues hacen parte y se ponen a prueba en el mensaje. Entonces, el mensaje es ese conjunto de ideas o sentimientos que yo utilizo
para dar a entender la información. Entonces volvamos otra vez con el ejemplo de el interés que usted tiene en que le incrementen el salario. Recuerdan que les dije que ustedes habían elaborado, redactado una carta de página y media, pues todo ese es el mensaje, ¿ya? O les pongo otro ejemplo, cuando ustedes van a cine, una película que dura 2 horas o 2 horas y media, su mensaje empieza cuando inicia la película y termina cuando concluye la película, ¿sí? Entonces todo ese mensaje duró 2 horas y media. Bien, aquí hay algo importante a tener en cuenta. Algunos aspectos que usted debe tomar a la hora de elaborar un mensaje. Primero, tener en mente al receptor. Es importante que usted sepa a quién le va a hablar, a quién le va a escribir, con quién se va a comunicar, porque de eso depende la efectividad o la asertividad de su comunicación. No es lo mismo hablar usted con su primo, con su hermanito, que quizás es un menor de edad o tiene 5 años y apenas está conociendo el vocabulario, a comunicarse con su jefe, a comunicarse con su pareja, a comunicarse con su compañero de clases o a comunicarse con su jefe. Entonces, con cada una de estas personas, usted debe pensar y codificar ese mensaje según sea el receptor. Segundo, piense el contenido con anticipación. Es importante pensarse con anticipación qué es lo que se va a decir, para que en medio de la conversación no digamos, se me olvidó qué era lo que te iba a decir, ¿sí? Tercero, sea breve. En la comunicación asertiva se requiere la brevedad, ¿sí? Porque cuando usted habla demasiado, las ideas se diluyen, el receptor se distrae y realmente lo importante o lo verdaderamente importante pasa a un segundo plano. Cuarto, organice el mensaje cuidadosamente. Lo más importante debe ir al principio, así el tema será más claro. Debe organizarse el mensaje de tal manera que eh, lo puntual, lo que realmente interesa, se diga al principio, ¿sí? Por lo mismo, que si es un mensaje demasiado largo, pues pierde interés. Ahora vamos a un quinto elemento, que es el canal. El canal es el medio físico por el cual se transmite la información. Por ejemplo, el teléfono, los gestos, el computador, la computadora. Ojo, el canal es el medio físico por el cual se transmite esta información. Entonces, miren, en este momento yo he grabado este material para que ustedes lo consulten, ¿sí? ¿Cuál sería el canal por el cual esta información se está transmitiendo? La internet, ¿sí? ¿Por qué no sería la computadora? Porque yo no le estoy pasando el archivo a usted en una memoria USB o en un disco duro y usted lo reproduce en la computadora. En ese caso sí sería la computadora, si usted lo reproduce. Pero como usted se está conectando a través de internet para poder ver este mensaje, entonces el canal sería la internet. Pero quizás si yo estuviera haciendo este ejercicio a través de una llamada telefónica, ahí ya cambiaría. Ya el canal es el teléfono. Bien, entonces más adelante vamos a ver otro ejemplo de canales. Vamos con el sexto elemento, el referente. Y atención aquí, quiero que presten mucha atención para que entiendan qué es el referente. El referente es el objeto o entidad real a que el signo me remite. Es decir, el referente es el tema, el referente es el asunto, ¿sí? Volvemos al ejemplo de la carta a su jefe para solicitarle el aumento del salario.
Pues usted escribió una carta de página y media, ¿sí? Pero ¿cuál es el referente? Que le suban el salario, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que le suban el salario. Pero resulta que usted en toda la página y media habla de otros aspectos particulares como cuáles son las razones o por qué es importante que a usted le suban el salario, ¿sí? Es muy importante eso. El referente es esa parte que usted termina o que genera que usted se conecte con el receptor como emisor. Entonces, miren, el referente, para poner y seguir con el ejemplo de el teatro, el cine. Usted va al teatro y se ve una película que dura 2 horas y media, ¿sí? El mensaje está constituido desde los créditos iniciales hasta los créditos finales. Ahí está, 2 horas y media. Bien, en ese orden de ideas, ¿cuál es el referente? Pues el referente es ese tema o ese asunto que usted llega a contarle a su primo, a su novio, a su familiar a la casa. Es ese detallito que para usted fue significativo. Cuando usted llega a la casa y le preguntan ¿de qué se trató la película? Entonces usted dice, no, esa película trata de tal cosa. Ese es el referente o el tema, ¿ya? Y ese referente o tema usted en cuestión de segundos o minutos comparte, ¿sí? No es todo el mensaje, ¿no? Porque usted difícilmente se sentará a compartir todo el mensaje en las 2 horas y media, ¿bien? Entonces el referente es eso. Entonces miremos este ejemplo que les he dejado aquí. Joaquín es un estudiante de la universidad que se encontró con Victoria en el patio, en la cafetería, ¿sí? Entonces Joaquín la vio, se le acercó y le emitió el siguiente mensaje. Hola, ¿cómo te va? Joaquín le dice a Victoria de viva voz, hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es el referente allí? Es un saludo, ¿sí? Eso es un saludo. Miren, el mensaje es hola, ¿cómo te va? Ese es el mensaje. Pero ¿cuál es el referente del mensaje? ¿Sí? ¿De qué se trata el mensaje? ¿Qué contenido tiene el mensaje? Ah, pues sencillo, un saludo. Si Joaquín fuera novio de Victoria y Joaquín le dice a Victoria, te extraño, me haces falta. Ya el referente no sería un saludo, sino un sentimiento, ¿sí? ¿Okay? Si le estuviera haciendo una pregunta, por ejemplo, Joaquín le pregunta a Victoria, ¿a qué hora es la clase de comunicación? ¿Sí? Entonces el referente es la hora de la clase. ¿Entendido? El referente no es lo mismo que el mensaje, para que lo tengan en cuenta. El referente es el tema al que refiere o al que se refiere el mensaje. Vamos con el contexto. El contexto es muy importante. El contexto es el medio y el lugar de circunstancias que rodea el acto de la comunicación. Entonces, el contexto puede ser de lugar o puede ser de situación. El contexto puede ser de lugar o puede ser de situación. ¿Cómo así de lugar? Si esta clase la estuviéramos dando en el salón de la universidad, el contexto del lugar sería el salón o sería la universidad, ¿sí? Ah, pero resulta que estamos allá en el salón viendo la clase. Ese contexto de situación sería un contexto académico, será un contexto universitario. Pero resulta que no estamos reunidos en la universidad, sino que nos fuimos para el río Pance. Entonces, el contexto de, ojo, situación sería un contexto recreativo, sería un contexto lúdico. Bien, entonces voy a parar aquí para en la siguiente parte detenerme a explicar bien esta parte del contexto, del lugar y de situación.